Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la asistencia una vez más y por el interés mostrado. Queríamos comenzar esta rueda de prensa comentando los datos de las últimas encuestas que han aparecido. Como ustedes saben, en Podemos siempre somos extremadamente cautos y prudentes con las encuestas, tanto cuando dan unas previsiones como cuando dan otras, sobre todo en una situación en la que faltan todavía muchos meses para las elecciones generales y en una situación en la que vivimos, obviamente, en una situación de aceleración del tiempo histórico. Aceleración del tiempo histórico significa que ocurren muchas cosas en muy poco tiempo. En todo caso, consideramos que hay dos elementos a destacar en estas encuestas. En primer lugar, es que Podemos se consolida como fuerza alternativa al Gobierno del Partido Popular. Y, en segundo lugar, sí que queremos destacar la tendencia que se marca de un modo unánime en todas las encuestas que han ido apareciendo desde mayo hasta aquí. Y es una tendencia ascendente que en caso de mantenerse nos colocaría con posibilidades de ganar con holgura en las elecciones de noviembre de 2015, ganar con holgura las elecciones al Partido Popular. En segundo lugar, quería felicitar a la compañera Teresa Rodríguez, que, como saben todos ustedes, ha ganado por más de un 80% las elecciones primarias que hemos convocado con urgencia en Andalucía. Ha ganado con más del 80% de los votos, de tal forma que ya tenemos una candidata para enfrentar a Susana Díez para el Gobierno de la Junta de Andalucía. Quiero felicitar a Teresa y, por supuesto, plantear lo que siempre hemos planteado. Estimamos los datos, que el punto de partida puede no ser fácil. En este sentido, enfrentamos el proceso con la máxima humildad. Los ciudadanos normales y corrientes sabemos lo que cuesta hacer las cosas, pero enfrentamos al mismo tiempo que con la máxima humildad lo enfrentamos con la máxima ambición. En Podemos hemos dado pruebas sobradas de que somos capaces de hacer las cosas muy rápido. Hemos dado ya muchas sorpresas, las dimos ya en mayo, las hemos seguido dando. Hemos dado muchas sorpresas y las vamos a seguir dando. Estoy seguro de que en Andalucía vamos a dar una enorme sorpresa y vamos a estar en condiciones de disputar el Gobierno de Andalucía. En cualquier caso, lo que es completamente obvio es que, como siempre hacemos en Podemos, en Andalucía salimos a ganar. Y, por último, quería hacer un anuncio importante. Como todos ustedes saben, la lucha contra los paraísos fiscales y contra la evasión fiscal ha sido siempre una de las prioridades en Podemos. Y, en este sentido, la publicación de parte de la lista Falciani nos parece un dato del máximo interés. En este sentido, le hemos encargado a Hervé Falciani que elabore un informe para Podemos, que se ha mostrado dispuesto a realizar para Podemos como fuerza posible de cambio en España. Y esta tarde mismo se reunirán por videoconferencia Pablo Iglesias y Hervé Falciani para concretar los detalles. Este es el principal anuncio que quería hacerles y ahora quedo a su entera disposición para todas las preguntas. Yolanda Mármol, del Periódico de Cataluña. Quería preguntaros si en la reunión de esta mañana habéis analizado la situación de Izquierda Unida, las posibilidades de algún tipo de colaboración con ese sector que ha abandonado las siglas de Izquierda Unida, sobre todo porque oímos declaraciones suyas y también del secretario general tendiendo la mano a las personas válidas. Y quería saber si eso en qué se va a traducir. Es decir, porque Tania Sánchez ya explicó en rueda de prensa la semana pasada que ella no está dispuesta a integrarse en Podemos y que busca una confluencia. Quería saber
¿Qué idea tiene Podemos de poder trabajar en esta línea? Si se descarta presentarse a las autonómicas en la Comunidad de Madrid en algún tipo de confluencia y si lo van a hacer bajo la marca Podemos. Gracias. Vale, respecto a la primera parte de la pregunta, la ejecutiva de esta mañana, es que tenemos muchísimo trabajo que hacer y no hemos estado valorando esta cuestión. Respecto a lo sustancial del asunto mismo, nuestra posición es siempre la misma. La Asamblea Ciudadana, si se puede, aprobó como hoja de ruta que a las elecciones municipales nos presentamos en plataformas ciudadanas aún más amplias que el propio Podemos, pero que iba a haber una papeleta de Podemos en las elecciones autonómicas. Esto, desde luego, no excluye que Podemos se haya presentado siempre como una herramienta de empoderamiento popular y ciudadano, y en ese sentido está siempre la mano tendida a toda la gente valiosa y comprometida con el cambio. Y hay gente valiosa y comprometida con el cambio en muy distintas formaciones políticas, entre técnicos de la Administración, en colegios profesionales, en movimientos sociales, y a toda la gente valiosa y comprometida con el cambio nos va a encontrar siempre con la mano tendida. Ahora bien, consideramos que en absoluto es el momento de las sopas de siglas, de la unidad de distintas fuerzas, sino que es la hora de la unidad popular y ciudadana. Es esa unidad que se puso de manifiesto en la marcha del 31, esa marcha en la que vimos no solamente una enorme cantidad de gente, sino sobre todo una cantidad de gente de una enorme diversidad. Una diversidad tanto generacional, había gente de todas las edades, como territorial, como ideológica. Creemos que las minorías privilegiadas es verdaderamente a lo que tienen miedo, a la unidad popular y ciudadana, y no a la unidad de distintas siglas o de distintas formaciones. Sí, la pregunta creo que la he contestado. Podemos concurrirá con su propia papeleta en las elecciones autonómicas. Eso no significa que no tenga la mano tendida a toda la gente valiosa y comprometida con el cambio, pero consideramos que es el momento de la unidad popular y ciudadana, y esa unidad es la que se puso de manifiesto el día 31 en la movilización, y es una unidad que trasciende las siglas, trasciende todas las siglas y todas las unidades de siglas. Es una mayoría social que pide cambio y está dispuesta a recuperar las instituciones en contra de la minoría privilegiada que consideramos que la está utilizando a su servicio. Hola, muy buenas. Yo quería preguntar por aquí, a su derecha. Quería preguntar si en la dirección de Podemos se ha planteado en algún momento el cese del señor Monedero, o bien el señor Monedero ha planteado su renuncia después de que muchos simpatizantes de Podemos hayan opinado que no es una conducta ejemplar la que se ha demostrado por su parte en los últimos días. Y una segunda pregunta, Cayo Lara, el coordinador de Izquierda Unida, ha dicho hoy en rueda de prensa que Podemos participa en una operación para destruir la coalición y para quitar votantes al Partido Socialista. Quería saber una valoración. Gracias. Bueno, la primera parte de la pregunta es sencillísima. La respuesta es no. En absoluto se plantea solicitar la renuncia a Juan Carlos Monedero, a pesar de la cantidad de informaciones que están circulando, en gran parte de los casos erróneas y que están siendo seguidas de las consiguientes rectificaciones, y en este sentido, en absoluto, la Ejecutiva ha planteado pedir la renuncia a Juan Carlos Monedero. Respecto a... No, es una cosa que no está en absoluto encima de la mesa. Consideramos que toda esta parte del ruido que se genera podría ser un ruido interesado. Ya digo, con gran parte de las informaciones falsas y seguidas de las consiguientes rectificaciones en los medios que las habían publicado. En este sentido, no es un asunto que esté en absoluto encima de la mesa. Respecto a la interpretación de Cayo Lara sobre que robamos votos a no sé quién, nos sorprende la concepción patrimonial que tiene de los votos. Eso de robar votos es un signo de cierta concepción, como si los votos fuesen patrimonio de alguna sigla en particular. Es verdad que en Podemos proponemos una plataforma de empoderamiento, ya digo, popular y ciudadano, y en ese sentido tendemos la mano a todos los votantes de todos los partidos de lo viejo, porque consideramos
Consideramos que hay una mayoría social ya que pide un cambio, consideramos que la herramienta de ese cambio es Podemos y en ese sentido tendemos la mano a los votantes de todas las formaciones políticas. Todo el mundo comprenderá la diferencia entre esta actitud que consiste en tender la mano a los votantes de todas las formaciones políticas y esa vieja concepción de la política en el que se consideran los votos como patrimonio y por lo tanto se habla de robar o no robar. Hola, buenos días. Soy Hitor Ribeiro, el diario.es. Tenía dos preguntas. La primera es también relacionada con las informaciones sobre Juan Carlos Monedero. Hace 15 días en una rueda de prensa como esta, Pablo Iglesias dijo que en breve se iban a publicar las declaraciones de bienes, de patrimonio y de intereses de todos los miembros del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. Quería saber si ya hay fecha, cuándo se va a presentar y cómo lo van a presentar. Y sobre el anuncio de la colaboración con Herbert Falciani, quería saber un poco que nos comentara cómo se ha fraguado, cuándo han comenzado las conversaciones con Falciani, etcétera, ¿no? Un poco que nos cuente cómo ha sido el acuerdo. Gracias. Perfecto. Respecto a la declaración de bienes del conjunto de los miembros del Consejo, efectivamente se publicará en breve. En todo caso, tenemos que tener en cuenta un detalle importante, y es que el Consejo Ciudadano Estatal todavía no está compuesto al 100%. Como todos ustedes saben, esta semana es la elección de los secretarios o secretarias generales autonómicos, es decir, se va a elegir a 17 secretarios o secretarias generales en unas votaciones que van desde hoy mismo hasta el viernes día 13, y los 17 secretarios o secretarias generales serán miembros natos del Consejo Ciudadano. Es decir, hasta el día 14 no queda constituido en su integridad el Consejo Ciudadano y en cuanto sea posible inmediatamente después se presentará la declaración de bienes de todos los miembros del Consejo, pero una vez constituido al 100%. Y respecto a cómo hemos fraguado la relación con Falciani, es obvio que Falciani es una persona imprescindible para la lucha contra la evasión fiscal en Europa. Es una persona que no solamente tiene una gran cantidad de información, sino un diseño realizado respecto a cómo evitarlo, de tal forma que nos intentamos poner en contacto con Falciani lo antes posible, a través de diversos contactos que tenemos con él. Como ustedes comprenderán, la situación personal de Herbert Falciani no es fácil, y en este sentido no nos podemos permitir pues muchos detalles respecto a las formas de contacto. En todo caso, sí quiero adelantar que la propuesta de investigación va a incluir no solo a España, sino también a Bélgica, a Italia, y a Grecia. Sí, hola, Andrea Mingorance, de Diario Crítico. En primer lugar, quería preguntar si el señor Monedero no va a hacer ningún tipo de autocrítica por la forma en la que cobró esos dineros. Y en segundo lugar, usted se ha referido a lo de tender la mano, pero podría aclarar un poco cómo se concretaría esto. Es decir, las formaciones tendrían que disolverse dentro de Podemos en el caso de querer concurrir con ustedes para las autonómicas. Gracias. Respecto a la cuestión de la autocrítica de Juan Carlos, vamos a ver, las críticas que ha recibido Juan Carlos Monedero respecto a la falsedad de su currículum fueron rectificadas, respecto a la fecha del ingreso fueron rectificadas, respecto a la cuantía de 1 millón de euros que se le ingresó fueron rectificadas. ¿Cuál es la cuestión respecto a la que, en todo caso, supongo que versa su pregunta? Porque supongo que su pregunta no versa respecto a informaciones ya rectificadas. Es la cuestión de la tributación por sus ingresos como consultor internacional. Y hemos dado todas las explicaciones que cabía dar al respecto. Hay dos posibilidades de tributar.
ambas implican la misma cuantía. Las dos posibilidades son tributar primero como impuesto de sociedades y después como dividendos, lo cual suma la misma cuantía que tributar directamente como IRPF. Sus asesores fiscales, en un primer momento, le propusieron la primera opción, es decir, tributar primero impuestos de sociedades, después dividendos, lo cual ambas cosas sumaban lo mismo, y ante una situación completamente anómala, en la que el ministro de Hacienda señala directamente a un ciudadano particular y además a un dirigente de la oposición, lo que hace Juan Carlos Monedero es consultar en Hacienda cuál es la interpretación más exigente, cuál es la interpretación que exige un mayor pago y un pago más rápido, y ceñirse a ella para que no cupiera ni el más mínimo rastro de duda, que no cupiera la más mínima sospecha que pudiera, por decirlo así, erosionar la credibilidad de Podemos. Esto es lo que ha hecho. Es probable, no ha habido en ningún momento ni delito fiscal, ni fraude fiscal, ni nada que se le pueda parecer. Es probable incluso que Hacienda tenga que devolver dinero una vez realizada la compensatoria. Y lo que sí que nos alarma, y esto es lo que no queremos dejar de decirlo, sí que nos alarma y sí que nos inquieta ver a un ministro de Hacienda que no puede olvidar que no es un representante del Partido Popular, sino que es el ministro de Hacienda de todos los españoles y todas las españolas, funcionando como una parte, funcionando como el líder del gobierno contra la oposición, señalando con mecanismos completamente anómalos de filtración de datos, de utilización de los agentes aduaneros, es decir, en situación completamente anómala en la que el ministro, que insisto, no es un representante de Génova, no es un representante del Partido Popular. Nos parece que un mínimo de responsabilidad de Estado y una mínima prudencia que pase por no utilizar las instituciones como si fuesen un cortijo privado, como si fuesen de uso particular, una mínima responsabilidad de Estado le debería llevar a ser el ministro de todos los españoles y todas las españolas y no a señalar a los líderes de la oposición. Sí, buenas tardes. Soy Francesco Mareto del diario El País. Yo quería preguntarle, más allá de los aspectos técnicos y fiscales del caso Monedero que alcanza el señor Monedero, quería saber si a Podemos y a la dirección le parece estética la gestión de este caso y si de alguna manera no creen que pueda contradecir su discurso. Y en otro orden, hay un debate sobre la mesa después del pacto alcanzado por el Partido Popular y el Partido Socialista sobre la cadena perpetua revisable. Según un sondeo de Metroscopia, la mayoría de los ciudadanos, incluso de los votantes de Podemos, avala la cadena perpetua. Quería saber cómo la interpreta. Y una última cosa, si Monedero ha estado en la mesa de esta mañana. Muchas gracias. ¿En la mesa ciudadana de esta mañana? Sí, en la ejecutiva. Vamos. Sí, por supuesto, ha participado de la ejecutiva. Respecto a la primera pregunta sobre Juan Carlos, primero se cuestionó si su conducta era legal o no era legal. Cuando se resolvió que era legal, se empezó a preguntar si era ética o no era ética. Cuando se pone de manifiesto que ambas vías de tributación tenían exactamente el mismo resultado, ahora se pregunta si es estética o no es estética. Insisto, a este respecto las cuestiones estéticas, pues sí que, bueno, yo soy profesor de estética, no voy a dejar de meter la cuña. Las cuestiones estéticas pues las tendrán que valorar el conjunto de los ciudadanos y el conjunto de las ciudadanas, pero ya estamos, ya digo, gravitando hacia cuestiones de orden ni siquiera ético, sino estético. Ya digo, una vez se ha puesto de manifiesto que ambas vías de tributación implicaban exactamente el mismo tributo. Es en cualquier caso sorprendente que el mismo día en el que se hace pública la lista Falciani, en el que se empiezan a poner de manifiesto cuáles son todos los mecanismos de evasión fiscal a los que están recurriendo una parte de las élites de nuestro país y de las élites de Europa, donde se ponen las primeras piedras para defendernos de esta lacra que está asolando el conjunto de los países europeos. No deja de resultarme personalmente chocante
el tipo de protagonismo que tienen cuestiones estéticas como las que apuntas. Respecto a la cuestión de la cadena perpetua, nos parece claramente que no es una buena idea legislar en caliente. Esta ha sido la posición de todos los partidos. Esta ha sido la posición de todos los partidos, excepto el Partido Popular. Hay que preguntar cuáles son las cuestiones de emergencia, cuáles son las cuestiones de oportunidad política, cuáles son las cuestiones, me atrevería a decir, electoralistas que llevan a legislar de emergencia, a legislar en caliente sobre cuestiones de tanta trascendencia y tanta relevancia. Consideramos que un partido con altura de miras, un partido con responsabilidad de Estado, no puede ceñirse, por decirlo así, a los momentos más emocionales de la población para intentar arañar un puñadito de votos o arañar un puñadito de escaños. Podemos se presenta como una fuerza con responsabilidad de Estado y no es ese tipo de cálculos cortoplacistas y ese tipo de cálculos electoralistas los que nos caracterizan. Consideramos, en cualquier caso, lamentable que haya otras fuerzas políticas que van siendo minoritarias, como muestran todas las encuestas, que a la desesperada sí que recurran al sufrimiento, al dolor, sí que recurran a los sentimientos de una parte de la población, ya digo, para impulsar estrategias enteramente electoralistas. No es el modo de hacer de Podemos. Sí, aquí. Gabriel Sá, de ABC. Yo sí me va a permitir que siga con la estética, porque al margen del tema legal de Juan Carlos Monedero, gran parte del éxito de Podemos es un discurso absolutamente diferenciado de lo que han venido practicando PP y PSOE. Por lo menos eso es lo que se ha vendido a la opinión pública y el efecto en las encuestas es el que es y estamos viendo hoy. Entonces mi pregunta es si no creen que al final pueden caer en los pecados de la casta, eso que han venido llamando casta, es decir, sobre todo en la respuesta inicial que están dando al caso Monedero, si me permite así. Es decir, el hecho de que aunque no sea ilegal, sí para un dirigente político sea éticamente reprobable. Insisto en que éticamente reprobable, insisto en lo mismo. Ambas vías de tributación, ambas fórmulas tributarias tenían exactamente el mismo resultado. Es decir, tanto la fórmula que consistía en tributar primero por impuestos de sociedades, segundo por dividendos, o la fórmula que pasaba por tributar directamente todo como IRPF, tenían el mismo resultado. Ya no solo es una cuestión legal, es una cuestión ética. En este sentido, ya decimos, Juan Carlos se ha cogido, una vez se ha visto señalado por el ministro de Hacienda, lo cual consideramos enteramente anómalo. Una vez se ha visto señalado por el ministro de Hacienda, ha decidido acogerse a la fórmula más onerosa, a la fórmula más exigente, para despejar cualquier posible sombra de duda, cualquier posible sombra de sospecha, tanto ética como estética como jurídica. Y en ese sentido nos parece que no hay nada que achacar al comportamiento realizado. Respecto a todas las demás cuestiones que se han planteado sobre Juan Carlos Monedero, es que caramba, son informaciones erróneas que se han tenido que rectificar. La última, que la publicada hoy, sobre la cuantía de sus cuentas corrientes, o no sé exactamente lo que aparecía publicado. Ahora mismo Juan Carlos Monedero está enviando extractos de sus cuentas bancarias a todas las redacciones, se encontrarán ustedes al llegar a sus redacciones. Está enviando, ya digo, toda la documentación necesaria con los extractos de sus cuentas bancarias para que de nuevo pueda verse sin ningún margen de duda que la información planteada hoy también es errónea. No me atrevería a decir interesada, porque esto entra en una valoración de intenciones que no me corresponde a mí hacer, pero en cualquier caso errónea, y por lo tanto es una información que de nuevo tendrá que ser rectificada. Perdone, yo sí quería preguntarle, por insistir en el asunto Monedero. Él dijo en su momento... Perdona, había turno. Perdóname. Perdóname, es que como no veo... No estoy vale, perdón. Sí, perdone. Yo quería insistir en el asunto Monedero
Él en su momento anunció que haría públicas las facturas y alegó como motivo para no hacerlo de inmediato esa diferencia entre los tiempos mediáticos y los tiempos de las instituciones venezolanas. Yo quería preguntarle si en este tiempo algo ha cambiado a ese respecto o si la idea del señor Monedero sigue siendo la de liberar esas facturas y si es así, cuánto más se considera un tiempo institucionalmente razonable por parte de las instituciones venezolanas. En segundo lugar, le quería preguntar por la investigación supuestamente abierta por la Universidad Complutense, porque es verdad que usted está hablando de informaciones que han sido desmentidas, pero hay otras tantas que no lo han sido. Yo quería preguntarle efectivamente si existe esa investigación, ustedes son conscientes de que existe esa investigación por parte de la Universidad Complutense sobre el asunto de Juan Carlos Monedero. También quería preguntarle por el acto de ayer, concretamente el cierre de su campaña. Y preguntarle si, a mí me resulta particularmente complejo imaginarme esto en otra formación, en la que el secretario general del partido apoye tan claramente una candidatura. En fin, si esto, mencionaba en la estética, si esto no deja de ser un asunto que dibuja muy claramente la cercanía de ustedes dos. Y ya termino, perdón a mis compañeros. Usted ha dicho que no se ha planteado al señor Monedero en ningún momento nada parecido a dejar el partido, ni a pedir su dimisión, ni él tampoco lo ha hecho. Pero yo quería preguntarle por el Comité de Ética y de Garantías. Es decir, el foro en el que en otros partidos se han dirimido situaciones parecidas. Y si bien el señor Monedero no puede enseñar las facturas en esos tiempos periodísticos que nosotros queremos, quizá en el Comité de Ética sí pueda hacerlo para que el partido pueda despejar cualquier tipo de duda sobre que efectivamente esos trabajos se realizaron. Muchas gracias. Muy rápidamente contestar porque son muchísimas preguntas y no me gustaría hurtar tiempo al resto de tus compañeros. Respecto a la primera, los tiempos institucionales, desgraciadamente, los deciden las instituciones y no los deciden ni los medios ni siquiera los partidos. Y la institución de la que se trata en este caso involucra a muchos países. Y como involucra a muchos países y es un tiempo institucional que involucra a un conjunto notable de países, pues tenemos que ceñirnos a esos tiempos institucionales que ya digo, que los marcan las instituciones. Respecto a la investigación en la Universidad Complutense, ya se anunció que se ha abierto un procedimiento completamente ordinario y habrá que esperar a que ese procedimiento ordinario haga públicas la resolución y la resolución correspondiente. Es una práctica completamente habitual que ante cualquier denuncia, ante cualquier comunicación, ante cualquier información, las universidades públicas abren el correspondiente procedimiento y este es el procedimiento que tendrá que dar las conclusiones que corresponden, el tiempo que corresponda, pero de nuevo es un ritmo y es un tiempo institucional que corresponde fijar a las instituciones, no le corresponde desgraciadamente ni a la prensa ni a Podemos. Respecto al cierre de campaña, es verdad que Podemos es una fuerza diferente a todas las demás y en la que el secretario general tiene una posición política y la hace valer. Eso significa que haya algún tipo de ruptura. Esto se lleva anunciando desde hace muchísimo tiempo. En Podemos estamos orgullosos de mostrar todas las discusiones con transparencia, con las paredes de cristal. Las posiciones que hay encima de la mesa son públicas. La divergencia que hubo en la Asamblea de Vistalegre, la diversidad de posiciones y de propuestas para este proyecto era pública. Se pueden seguir los documentos, se pueden seguir las propuestas en la página web. Cualquier ciudadano y cualquier ciudadana puede participar en esa elección. Cualquier miembro de la dirección o no de la dirección puede mostrar sus preferencias o no sus preferencias. Es verdad que estamos acostumbrados a otro modo de hacer política. Estamos acostumbrados a un modo de hacer política en el que unos cuantos se reúnen en un despacho, se matan a cuchilladas y después salen como si no hubiera diferencias políticas en el seno de sus organizaciones. Ese no es el modo de hacer de Podemos. En Podemos todo tiene las paredes de cristal, las posiciones de cada uno de los dirigentes son públicamente conocidas y manifestadas. No queremos parecernos al modo como hacen política los otros partidos. Y respecto a la pregunta sobre la Comisión de Garantías, insisto una vez más en lo mismo. La posición de la Comisión de Garantías a este respecto coincide
como no puede ser de otra forma porque no hay caso, no hay caso más que, por decirlo así, en lo que tiene que ver con un cierto ruido ambiente, no hay caso, y en ese sentido la posición de la Comisión de Garantías coincide, como no puede ser de otro modo, con la posición que mantenemos desde la Ejecutiva. Yo quería volver a las elecciones autonómicas, en concreto en la Comunidad de Madrid. Hablan de que en la Asamblea de Vistalegre se aprobó que Podemos concurriría con marca propia, pero en ese documento de principios políticos se abre la puerta también a realizar una consulta para que Podemos concurra en otras candidaturas más amplias de Unidad Popular, que podrían ser como la que vaya a proponer, según lo que parece, Tania Sánchez. Entonces, no sé si, insistiendo en el hecho de que Podemos aprobó que va solo y que van a ir solos, es que descartan que se lleve a cabo esta consulta. No sé si porque conocen las bases. Bueno, la opinión de las bases. obviamente conocemos nuestros propios documentos y conocemos ese artículo que usted señala. Esto es lo que diferencia a Podemos de cualquier otra organización política. En Podemos todo lo decide la gente, de tal forma que yo podré aquí expresar una posición más o menos personal, una preferencia, como hacemos siempre, todo es transparente, pero en Podemos todo lo decide la gente. Es la gente la que va a elegir cuál va a ser la futura dirección autonómica, y lo está eligiendo esta semana, cuál va a ser la dirección autonómica en la Comunidad de Madrid y en el resto de las comunidades autónomas. Es la gente la que tiene que decidir cualquier posible acuerdo pre- o postelectoral, es la gente la que tiene que decidir el programa, y por la gente me refiero al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas que quieran solicitar un código de votación, inscribirse y votar. Cualquier ciudadano, cualquier ciudadana que quiera inscribirse en los procesos participativos de Podemos puede hacerlo. En este sentido, las decisiones las toma la gente. ¿Qué es lo que consideramos que forma parte del ADN de Podemos de un modo absolutamente irrenunciable? Consideramos que forma parte del ADN de Podemos de modo irrenunciable el que no es el momento de las sopas de siglas, no es el momento de la fusión de organizaciones como si la Unidad Popular se construyera amontonando siglas. No es amontonando siglas como se construye la Unidad Popular. La Unidad Popular creemos que se ha puesto de manifiesto, se puso de manifiesto el día 31 en toda su diversidad, y consideramos humildemente que Podemos está haciendo una función de la que estamos humildemente orgullosos, está haciendo una función importante como herramienta capaz de transformar esa mayoría social en mayoría política, capaz de poner las instituciones al servicio de la mayoría social. Buenas, Álvaro Carvajal, del diario El Mundo. Lo primero, respecto a Cayo Lara, no ha dicho que no les ha acusado de robarles votos, les ha acusado directamente de robarles los cuadros, literalmente diciendo, prometiéndoles el paraíso terrenal. En esa rueda de prensa también ha dicho que Pablo Iglesias tiene los principios de Groucho Marx y que ellos van a ser fieles a los principios de la izquierda, respondiendo a lo que dijo ayer el secretario general en el mitin. Y respecto a Juan Carlos Monedero, me gustaría saber cuándo vamos a tener la oportunidad los periodistas de poder preguntarle si todo es estético, legal y ético. Y en relación a eso también me gustaría saber por qué, si era lo mismo, por qué tarda un año en hacer la regularización con Hacienda, y por qué tarda 10 días desde que se publica la información, creo que es en el plural, en saldar la deuda con Hacienda. Gracias. Bueno, respecto a las declaraciones de Cayo Lara, en fin, tampoco nos gusta ahondar en declaraciones que hacen dirigentes de otros partidos políticos. Nosotros mantenemos nuestra hoja de ruta. Es verdad que la acusación de robarles los cuadros
es una acusación un poco chocante. Creo recordar, bueno, me llegó esta anécdota que a ustedes mismos les sorprendió cuando alguno de ustedes lo escuchó en la rueda de prensa en Olimpo. Empezaron a mirar las paredes y a decir qué es lo que está pasando, qué les están robando. En fin, insistimos en lo mismo. Creemos que Podemos ha conectado con una gran ilusión ciudadana a la que es la ilusión por el cambio, la ilusión por sacar de las instituciones a esa minoría privilegiada que las ha utilizado a su servicio. Y esa ilusión por el cambio es verdad que está arrastrando a mucha gente, y está arrastrando a mucha gente, a muchos militantes, a muchos activistas, a muchos simpatizantes de todas las formaciones políticas. Y nos alegramos de que así sea. Desde luego no tenemos el ánimo de robarle nada a nadie, pero no podemos dejar de decir, insisto, que estamos humildemente orgullosos de la ola de ilusión por el cambio que hemos logrado generar, y en ese sentido celebramos, y no podemos dejar de celebrar, que a esa ola de cambio, que a esa ilusión por el cambio se sumen votantes, militantes, simpatizantes de distintas organizaciones políticas, movimientos sociales, técnicos y ciudadanos de todo tipo. Respecto a los principios, bueno, con todo el respeto que me merece cualquier dirigente de otra formación política, creo que Cayo Lara no está sabiendo leer el momento histórico en el que nos encontramos, en el que hay una mayoría social, que es la mayoría social de los de abajo, que sencillamente está harta de que las instituciones se utilicen como si fuesen un cortijo privado al servicio de una minoría privilegiada. Me sorprende que una persona con los principios de Cayo Lara no sea capaz de entender esto, pero en todo caso no me corresponde a mí valorarlo. Respecto a por qué tarda Juan Carlos Monedero en hacer cosas si tiene efectos idénticos. Tiene efectos idénticos y el tributo correspondiente es idéntico, pero no se realiza en los mismos plazos. Insisto, la primera de las fórmulas era tributar primero como impuestos sociales y después, es decir, con posterioridad, como dividendos. Es decir, no es la misma fórmula en lo relativo a los plazos, y por lo tanto, es decir, si tributas directamente como IRPF y lo tributas todo de una vez, es todo de una vez. Si te acoges a la fórmula anterior, se hace, por decirlo así, en dos momentos. Primero tributas como impuestos sociales, después tributas como dividendos. ¿Qué es lo que lleva a Juan Carlos Monedero a decir no, voy a juntarlo todo y voy a tributarlo todo en el mismo momento? Le lleva, evidentemente, lo que desencadena esa declaración complementaria es, como no puede ser de otro modo, el verse señalado por el ministro de Hacienda, lo cual es algo que, insisto una vez más, no queremos dejar de lamentar que el ministro de Hacienda se comporte como un delegado de su partido, como un representante de Génova, como un funcionario de Génova, en vez de comportarse como el ministro de todos los españoles, y en vez de perseguir el fraude fiscal en el lugar donde le dicen los técnicos de su administración, los técnicos de Hacienda y los inspectores de Hacienda, en vez de perseguir las grandes bolsas de fraude fiscal que están señalando los técnicos de Hacienda, que en vez de hacer eso se comporte como un delegado de Génova, persiguiendo al líder o persiguiendo a líderes de la oposición. Esto no podemos dejar de lamentarlo, y creo que cualquier demócrata, cualquier persona con responsabilidad de Estado, que sabe que las instituciones tienen que estar al servicio de todos y para cumplir una función pública y no una función partidista, creo que esto es algo que cualquier demócrata y cualquier persona con altura institucional y con responsabilidad de Estado tiene que lamentar. Pues esto la verdad es que no te puedo confirmar, pero nadie dirá que Juan Carlos es una persona a la que es difícil acceder. El nivel de exposición de todos los líderes de Podemos creo que es difícilmente comparable con el de ninguna otra fuerza política. Sí, hola, soy Sandra Gallardo de Radio Nacional. Quería preguntarle, ya que usted no se va a presentar como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid una vez pase este proceso de esta semana, y ya que, por ejemplo, tenemos el caso en Andalucía, donde se han integrado miembros de ECO en la lista, y que cabe esta posibilidad en los estatutos, ¿no?, de que haya algún tipo de
ese resquicio, ¿no?, que permitiría llegar a algún acuerdo y que se integrara, ¿no?, algún tipo de plataforma, de iniciativa y demás. ¿Le gustaría Tania Sánchez como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid? Bueno, eso lo tendrán que decir, o sea, que decir, por un lado, Tania Sánchez decidiendo si se presenta unas primarias o no, pero en todo caso es una decisión que corresponde a los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid. Insisto, al conjunto de los inscritos, pero todos los ciudadanos están invitados a inscribirse en participa.podemos.info, recibir un código de votación y votar. Eso lo tienen que decidir los ciudadanos. Si me preguntas por una valoración personal, creo que Tania es una persona extraordinariamente valiosa. Pero esto es una opinión personal. Creo que es una candidata, o sea, es una persona extraordinaria. No, creo que sería una excelente candidata. Creo que es una persona extraordinariamente valiosa. Creo que es una persona muy comprometida con el cambio. Pero el modo de participar en Podemos es público, es transparente. Todos ustedes lo conocen. Inmediatamente después de componerse los órganos a la Comunidad de Madrid, que el proceso es esta semana, igual que en el conjunto de las comunidades. Inmediatamente después se convocarán unas elecciones primarias a las que podrá presentarse cualquier ciudadano o cualquier ciudadana. No vamos a preguntar a nadie qué carné tiene o qué carné deja de tener. No vamos a preguntar a nadie qué ha votado antes. Lo único que preguntamos es qué queremos hacer juntos a partir de ahora. En ese sentido, la mano tendida a alguien a quien personalmente considero extraordinariamente valiosa y una persona sin duda comprometida con el cambio, está tan tendida como al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas que estén comprometidas con el cambio. Ya digo, en Podemos siempre hemos dicho que no vamos a preguntar a nadie a quién votó en las últimas elecciones, si tiene carné o no tiene carné. Podemos consideramos que estamos en una situación de emergencia social y que todo el mundo, toda la gente valiosa y comprometida con el cambio va a ser siempre bienvenida. Hola, ¿qué tal? Soy Pep Ruiz de Cataluña Radio. Quería preguntarte sobre el informe que habéis pedido a Falciani, ya que supongo que es un ejercicio de transparencia. A ver si lo podemos aplicar ahora y nos explicas un poquito en qué consistirá este informe, en qué va a ahondar o qué va a hacer. Si esto responde un poco a las presiones recibidas en los últimos tiempos o la necesidad de Podemos de ser más transparentes y que todo quede claro. Y por último, de si algo así lo tendrían que hacer también el resto de partidos. Gracias. Bueno, yo creo que el ejemplo de transparencia que da Podemos, desde luego celebraríamos que lo siguieran el resto de partidos. El ejemplo de transparencia, sobre todo en lo relativo a sus cuentas, en Podemos se puede consultar hasta la última factura, hasta el último euro, y se puede consultar factura a factura, de un modo perfectamente accesible para cualquiera. En este sentido, sí, celebraríamos, sin lugar a dudas, que todos los partidos imitasen el nivel de transparencia que tiene Podemos en sus cuentas. Respecto a los detalles del informe, he anunciado que Pablo Iglesias se reunirá por videoconferencia con Falciani esta tarde, y es ahí donde concretarán los detalles del informe que le vamos a encargar. En cualquier caso, la posición de Podemos respecto a los paraísos fiscales es nítida. Se han presentado ya distintas baterías de propuestas que iban incluidas en la directiva Villarejo, que iban incluidas en la resolución que resultó elegida en la Asamblea de Vistalegre, que es decir, la posición y una batería de medidas contra los paraísos fiscales es algo que ya ha puesto encima de la mesa Podemos, y esta tarde en la reunión que tendrán Hervé Falciani y Pablo Iglesias se concretarán los detalles del plan de actuación que vamos a encargarle a Falciani. Soy Ana Gamar de La Sexta. Quería saber, usted ha dicho que lo que publica hoy El Mundo sobre Monedero es falso, que están enviando extractos de sus cuentas. Quería saber hasta qué nivel es falso, qué es verdadero de esa información, que nos dé un poco más de datos de qué es falso y qué no es falso de esa información. Completamente falso. Completamente falso. Van a encontrar los extractos de las cuentas bancarias de Juan Carlos en cuanto lleguen ustedes a la redacción, y podrán comprobar hasta qué punto es, vamos a decir, completamente erróneo. No quiero entrar en absoluto, ya digo, en juicios de valor, porque sí que es verdad que cabe celebrar
que todos los medios que han publicado informaciones erróneas, o gran parte de los medios que han publicado informaciones erróneas, las han rectificado. Eso es algo que celebramos, lo consideramos un ejercicio de profesionalidad que queremos agradecer, y estoy seguro de que un diario como El Mundo rectificará convenientemente la información errónea que publica hoy. Y luego usted ha dicho varias veces que ambas vías de tributación tenían exactamente el mismo resultado, entonces no entiendo por qué es necesario hacer una paralela posterior. No entiendo. ¿Y por qué dices además que en esa paralela ha elegido la forma en la que más pagaba? Si es el mismo resultado, ahí hay algo que yo por lo menos no entiendo. Bueno, es una cuestión muy técnica. Es una cuestión muy técnica, pero yo creo que cabe explicarla de un modo que se entienda. Cuando el dinero lo recibe una empresa, como es este caso, tributa la empresa, pero ese dinero no es de la persona propietaria de la empresa, ese dinero es de la empresa. Si esa persona quiere disponer de ese dinero, tiene que pagársela a sí mismo o como rendimiento del trabajo, o tiene que pagársela a sí mismo como dividendos. Y es en ese segundo paso en el que la empresa paga el dinero a la persona, ya sea como dividendos, ya sea como rendimiento del trabajo. Ese es un segundo momento de tributación. Es decir, está el ingreso a la empresa y entonces tributa la empresa. En el momento la persona quiere disponer de ese dinero, tiene que, no sé si consigo explicar la cuestión técnica, tiene que transferírselo, y transferírselo implica tributar de nuevo, y tributar ahora como persona que recibe un rendimiento del trabajo o como persona que recibe un dividendo. ¿Cuál es la diferencia entre esta fórmula y la fórmula que implica tributarlo todo directamente como IRPF? Es una cuestión de cuáles son los años en los que se tributa, cuáles son los plazos en los que se tributa. Es una cuestión de tiempo que efectivamente ha hecho que ante el señalamiento por parte del ministro haya dicho: me acojo a esta otra interpretación y despejo cualquier sombra de duda que pudiera haber al respecto. ¿Cuál es parte de la confusión que creo que está habiendo? No sé si tienen tiempos, a mí nunca me importa enrollarme un poco. Parte del error que están cometiendo algunos medios, y me parece lógico porque es una cuestión técnica muy enrevesada, no se puede pedir a los periodistas que sean especialistas en absolutamente todo, que sepan de todo, que sepan de legislación tributaria en sus detalles y tal. Esto es algo que no se puede pedir, hasta tal punto que llega a generarse la confusión de comparar esto con el tipo de cosas que estamos viendo hacer a personajes destacados. Cuando se realiza fraude a ese respecto, es porque se empiezan a cargar a la empresa como si fueran gastos personales, cosas que no lo son, que se empiezan a meter facturas falsas en la empresa, que se empiezan a decir: este es el caso Gagarin. El problema no es que tenga una empresa, el problema es que mete gastos personales de la empresa como si fueran de la empresa, emite facturas falsas para sacar ese dinero y no tributarlo, pero no sé si he conseguido explicar los detalles técnicos de la cuestión. Sí. Sí, Fernando García, de La Vanguardia. Dos detalles. Falciani, ¿existe la posibilidad de que se incorpore de alguna manera a Podemos? Porque son tiempos de fichajes, ¿no? En este año electoral. ¿Va a ser el suyo un informe que se va a incorporar al programa electoral de Podemos? Y segunda cuestión, usted no ha respondido, pero ¿usted piensa presentarse como candidato como aspirante a candidato a la presidencia de Madrid? Gracias. Sí, a eso lo he respondido 1000 veces. La respuesta es no. La respuesta es: soy profesor de filosofía, quiero seguir siendo profesor de filosofía, me hacen feliz mis clases, me hace feliz estudiar, me hace feliz escribir, me hace feliz discutir con mis alumnos, y esto es lo que quiero seguir haciendo. Esto es incompatible con ser un cargo público como presidente de la Comunidad de Madrid o líder de la oposición, en cualquier caso como diputado, es incompatible, y por lo tanto no me voy a presentar como candidato a la Asamblea, al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Segunda pregunta, ¿es momento de fichajes? Consideramos que la información que tiene Falciani y la propuesta que tiene Falciani es extremadamente valiosa para los intereses del país.
extremadamente valiosa para los intereses del país. En este sentido, Podemos no está en una lógica electoralista de fichajes, operaciones estéticas. Podemos está en la lógica de incorporar a toda la gente valiosa, a toda la gente imprescindible y a toda la gente útil para los intereses del país. Creo que esta es una respuesta suficiente. Contaremos con Falciani en la medida en que Falciani esté dispuesto a contribuir a ese cambio. Tendrá la mano tendida y sabrá que en Podemos va a encontrar un gobierno con verdadera voluntad política. Sabemos que en Podemos va a encontrar un gobierno con verdadera voluntad política de aplicar el tipo de medidas contra la evasión fiscal que consideramos imprescindible, contra la evasión fiscal que consideramos un lastre y las medidas contra la evasión fiscal que cualquier gobierno serio, cualquier gobierno responsable debería tomar. Falciani sabe que a Podemos no le va a faltar voluntad política. ¿Eso significa que vamos a intentar pedir una declaración de voto de Falciani o no? No es ese juego al que jugamos. Es decir, queremos saber cuáles son las propuestas concretas de Falciani para luchar contra la evasión fiscal y vamos a garantizar a Falciani, a los técnicos de Hacienda y a toda la gente imprescindible para que no falte capacidad de luchar contra la corrupción y luchar contra la evasión. Lo único que les vamos a prometer es no va a faltar voluntad política para hacer las cosas que vengan bien al país. ¿no?